Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en este comienzo de semana de lunes 23 de mayo de 2022. Bienvenidos al avance de un nuevo episodio de esta serie de conferencias Megatendencias Arrebatamiento 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo. Bien, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios 22:3 lo siguiente: el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Así es que mi deseo a través de lo que estamos exponiendo en esta serie de conferencias en la Biblia es que nosotros no seamos sorprendidos por los acontecimientos mundiales que se avecinan, sino estemos preparados para lo que viene y como el Señor Jesucristo dice, no estemos turbados en medio de lo que vamos a vivir. Porque a través de esta serie estoy exponiendo cómo la iglesia pasará por una tribulación momentánea de 10 días. La Biblia nos habla en 2 Corintios 4:17 de una leve tribulación momentánea, y esto es una escritura profética que se refiere a lo que ocurrirá previamente al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dolores es lo que vivirá la iglesia en esos 10 días previos al arrebatamiento, en los que también se vivirá el más grande derramamiento del Espíritu Santo para llegar al finalizar de la cosecha más grande de la historia de la iglesia, como nosotros lo habíamos esperado por tanto tiempo. Así que bien, pues en este próximo episodio estaremos nuevamente considerando cómo los acontecimientos mundiales nos están indicando que estamos viviendo y estamos ya muy cerca del final de este tiempo, de esta era tal y como la conocemos. Estaremos considerando el creciente riesgo de confrontación nuclear por la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. Se están cumpliendo ya 3 meses de esta invasión y de esta guerra en Ucrania. Se ha prolongado la guerra más allá de lo que se esperaba y nuevas amenazas de confrontación están surgiendo por la decisión de los países de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN. Estaremos considerando también lo que ya se está diciendo acerca de la amenaza de una hambruna para el próximo año. Estamos todavía nosotros, digamos, sin ser afectados en el mundo, porque estamos viviendo de las cosechas del año pasado. Pero con la guerra de Rusia y Ucrania hay una grave afectación en la agricultura moderna de todo el mundo. De manera que ya la revista Times está publicando en su portada de este mes la grave amenaza de hambruna para el año que viene. También estaremos hablando acerca de la amenaza de recesión mundial debido a la crisis energética que se ha detonado por causa de este conflicto militar, los aumentos de precios que, como hemos visto en México, la verdad es que todo está carísimo. En los Estados Unidos hay una inflación del 8.5% que marca un récord histórico. En los Estados Unidos la gente no está acostumbrada, a diferencia de México, a una subida de precios cada año y mucho menos lo que está pasando ahora. En México ya hablamos de un 7.5% de inflación, de aumento en los precios, y desde luego estaré comentando acerca de las nuevas amenazas de pestes con este brote de la viruela del mono que está ya resultando alarmante para los especialistas en todo el mundo, así como lo que se ha llamado la hepatitis aguda. En México ya hay un estudio de 21 casos. No se sabe cuál es la causa de esto, pero estamos viendo la amenaza de nuevas plagas estar ocurriendo. Así que en este avance quiero compartirte lo que nos dice, lo que nos dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, porque tenemos que recordar y tener presente en qué forma podemos darnos cuenta cuando estemos ya a las puertas del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que hablar de la apertura de los 6 sellos, porque esto nos indicará ya, con la apertura de estos 6 sellos, estos 10 días de los cuales se ha hablado de leve tribulación momentánea para la iglesia. Es el principio de dolores del cual habló el Señor Jesucristo. Por mucho tiempo yo pensé que todo esto no lo íbamos a ver,
que el arrebatamiento de la iglesia ocurriría antes de que todo esto sucediera, y es lo que estamos viendo a través de esta serie, que este será el principio de dolores, que todavía estaremos como iglesia presenciando estos acontecimientos, y por eso el Señor Jesucristo nos habló de no turbarnos cuando esto sucediera. Bien, Apocalipsis 6:1 dice, verso 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno diciendo, ven, mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entender el significado de la apertura de este sello, porque en el libro del Apocalipsis encontramos que el Cordero, solamente el Cordero se encuentra digno de abrir los sellos de este pergamino que representa la posesión de la creación. Una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó y fue al Padre, Él ahora está reinando y Él es el dueño nuevamente de la creación por causa de su sacrificio. Así que esta apertura de los sellos nos está hablando de que el Señor estará tomando posesión de lo que le pertenece, estará tomando posesión de la tierra y de toda la creación con la apertura de estos sellos, tal y como ocurre como un heredero cuando recibe en días antiguos su herencia. Se tenían que abrir los sellos y solamente era digno de abrirlos el que era el heredero. De la misma manera ocurrirá con el Señor Jesucristo. Y vemos aquí que el primer sello es este jinete blanco, el jinete de este caballo blanco, como se le llama, y por mucho tiempo se ha creído que esto representa al anticristo y que esto marcará el comienzo del fin. Pero vamos a ver que este jinete de este caballo blanco no representa al anticristo, sino representa la predicación del evangelio a nivel global en todo el mundo por parte de la iglesia al venir esta última lluvia tardía, este derramamiento final del Espíritu Santo previo al arrebatamiento de la iglesia para que el Señor pueda cegar o recoger una gran cosecha, la más grande en la historia de la iglesia. Esto lo veremos, pero hay que estar muy atentos a la apertura de estos 6 sellos y como vemos el primer sello que marcará el inicio o el comienzo para saber que el arrebatamiento de la iglesia está tan cerca, será el primer sello, el del jinete del caballo blanco. Luego nos dice el verso 3, la apertura del segundo sello, o nos habla de la apertura del segundo sello, dice aquí que el segundo ser viviente le oí decir, dice el apóstol Juan, y dice, ven y mira, y salió otro caballo de color bermejo o rojo. El color bermejo en el original, en el griego, significa fuego. Así que esto nos está hablando de la guerra. Y dice, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Lo cual nos habla de la grave amenaza de hambruna y de una terrible inflación o una hiperinflación en todo el mundo, hablando de cómo un sueldo de un denario, un sueldo de salario mínimo de un día de trabajo, solamente podría comprar una medida de trigo, es decir, 1 kilo de trigo. Así que esto nos habla de este tercer sello de la terrible hambruna que vendrá en el mundo entero. Y luego dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo pálido o amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que nos está hablando de que 2.000 millones de personas al abrirse el cuarto sello van a morir por causa de todo lo que estará ocurriendo en el mundo. Bien, así